Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su materia termodinámica. Continuamos. Nos quedamos en intercambiadores de calor. Aquí, por ejemplo, ya llegamos al equipo donde se materializa todo lo anterior visto. Un intercambiador de calor es simplemente un dispositivo que permite que dos fluidos a distinta temperatura intercambien energía a través de una pared sin llegar a mezclarse. Están en todas partes, el radiador del coche, la caldera de la casa, el condensador del frigorífico, el evaporador del aire acondicionado, disculpen, del aire acondicionado, la torre de refrigeración de una central, el intercambiador de placas de una industria alimentaria, etcétera. La analogía cotidiana favorita para esto, no sé si han preparado alguna vez postres y les suena el método de el baño María, o mejor aún, dos personas que se dan la mano en invierno. La energía pasa del que tiene la mano caliente al que tiene la mano fría a través del contacto, pero las manos siguen siendo dos, no se funden en una. Esa separación física es esencial, porque muchos procesos los fluidos no pueden contaminarse entre sí. Clasificamos los intercambios de dos maneras. Por construcción tenemos el de doble tubo, que es el más sencillo, un tubo dentro de otro, el de carcasa y el de tubos, que es el caballo de batalla de la industria, con un haz de tubos dentro de un envolvente y deflectores que obligan al fluido exterior a serpentear, y el de placas, formado por láminas corrugadas que dan muchísima área en poco volumen y se desmontan fácilmente para su limpieza. Por disposición de flujo distinguimos el paralelo contracorriente y flujo cruzado. Ya vimos que la contracorriente es térmicamente superior. Para calcular tenemos dos métodos, y elegir bien entre ellos es la mitad del trabajo apenas. El método de diferencia media logarítmica se usa cuando conocemos las cuatro temperaturas, o al menos tres, y el calor. Es el método natural del problema de diseño, que es cuando sabemos lo que queremos conseguir y buscamos el área necesaria. El método de efectividad NTU se usa cuando desconocemos las temperaturas de salida, que es el problema típico de comprobación. Si tenemos ese equipo instalado con esta área y ese coeficiente global y queremos saber a qué temperatura saldrán los fluidos, con la DTML habría que iterar con efectividad con NTU, se resuelve directamente. En el segundo método definimos la capacidad calorífica del flujo de cada corriente, que es el caudal masivo, por el calor específico en vatios por Kelvin. Recordemos, tomamos la menor de las dos y lo llamamos C mínima. La efectividad es el cociente entre el calor realmente transferido y el máximo termodinámicamente posible, que sería el que se lograría con el área infinita, cuando el fluido de menor capacidad alcanza la temperatura de entrada del otro. El NTU es el número de unidades de transferencia, el área adimensionalizada. El error típico es tomar como C mínima la del fluido caliente por costumbre, sin comprobar antes, vaya. Como idea clave, siempre se empieza por el balance de energía que fija el calor y solo después se dimensiona el área. Sin balance no hay diseño. Entalpía y calor a presión constante, o el CP. Cerraremos el tema volviendo a la termodinámica, porque toda transferencia de calor que hemos calculado tiene que acabar traduciéndose en un cambio de estado del fluido. Y ese cambio se contabiliza con entalpía. La entalpía se define como la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Es una combinación de propiedades, y como todas las propiedades que la componen son de estado, la entalpía también lo es. No depende del camino recorrido, solo de dónde estamos. La pregunta que siempre surge es: ¿por qué inventar esta magnitud si ya teníamos la energía interna? La respuesta es puramente práctica. Casi todos los procesos de ingeniería ocurren a presión constante o en régimen estacionario con flujo.
Y en esos casos el término presión por volumen aparece siempre, así que resulta cómodo tenerlo ya incorporado. ¿Ok? La idea clave aquí sería que la entalpía es la moneda con la que se contabiliza la energía en todos los equipos de flujo y el Cp es su tipo de cambio con la temperatura. Resumen de la clase. Si recapitulamos la unidad, la idea unificadora es la analogía con los circuitos eléctricos. El flujo de calor equivalente a la corriente, la diferencia de temperatura del voltaje y la resistencia térmica a la resistencia eléctrica. Con esa imagen resolvemos paredes compuestas, tuberías aisladas y equipos completos, sumando resistencias en serie cuando el calor atraviesa capas sucesivas y en paralelo cuando existen caminos alternativos. En la conducción, la ley de Fourier relaciona el flujo con la conductividad, el área y el gradiente de temperatura. En una pared plana, las resistencias del espesor entre el producto de la conductividad por el área. En un cilindro aparece un logaritmo natural del cociente de radios. De ahí es que surge el concepto del radio crítico de aislamiento, que explica por qué añadido aislante a un tubo muy delgado puede llegar a aumentar las pérdidas antes de reducirlas. En radiación, la ley de Stefan-Boltzmann indica que la potencia emitida por la unidad de área emisida, emisividad por la constante de Stefan, por la temperatura absoluta de la cuarta potencia. La constante vale 5,67 por 10 a menos 8 watts. Esto solamente es relacionado a la unidad número 4. En la unidad 5 daremos el paso conceptual más profundo del curso. Veremos que la primera ley permite muchos procesos que jamás se observan en la naturaleza, como el calor fluye espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente. La segunda ley, con los postulados de Clausius y Kelvin Planck, el teorema de Carnot y la entropía, nos dirá cuál es la dirección natural de los procesos y cuál es el límite máximo de la eficiencia alcanzable. Nos vemos en la próxima.